Continúa el avance de las tropas rusas hacia Kiev, la capital de Ucrania, mientras que en el sur del país la asediada ciudad portuaria de Mariupol es escenario de intensos combates. El presidente ucraniano llama a Vladimir Putin al diálogo y el Kremlin pide una negociación más activa. Según Naciones Unidas, más de 3,5 millones de personas han huido de la guerra en Ucrania y la situación de los refugiados es preocupante. Los problemas de salud mental y los peligros a los que se enfrentan los niños que viajan sin sus padres alertan al organismo. A 9 años de prisión fue condenado el opositor ruso Alexei Navalny por los delitos de fraude y desacato, acusado de usar dinero de donaciones a su fundación para fines personales. El principal detractor de Vladimir Putin cumple una condena de 2 años y medio por cargos que él considera fabricados por el Kremlin. Bienvenidos a una nueva actualización de Noticias en France 24. Yo soy Daniela Blandón. Comenzamos hablando de la guerra en Ucrania. A medida que continúa el avance de las tropas rusas hacia Kiev, la capital, en donde los residentes están bajo toque de queda al menos hasta el miércoles. Explosiones y ráfagas de disparos se escucharon en la ciudad y un humo negro se elevó por el noroeste, donde Rusia ha tratado de capturar varias áreas suburbanas consideradas objetivos cruciales para tomar el control del centro. Y mientras la ofensiva rusa continúa, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió nuevamente a Vladimir Putin un acercamiento directo. Y desde el Kremlin contestaron que los diálogos avanzan, pero con lentitud y de manera menos sustancial a la deseada. En el sur de Ucrania, la atención sigue puesta sobre la asediada ciudad de Mariupol, escenario de intensos combates y bombardeos, incluso sobre edificios residenciales, escuelas y teatros donde se refugiaban cientos de personas. Las fuerzas ucranianas se rehusaron el lunes a aceptar un ultimátum ruso para deponer las armas. Kiev dice que hay unos 100.000 civiles atrapados en la ciudad portuaria debido a la falta de corredores seguros. Una Mariupol irreconocible desde la distancia, mientras Moscú continúa su intenso bombardeo sobre la ciudad meridional asediada, apuntando a edificios civiles. En un video grabado por la cadena de televisión rusa se muestra a los civiles corriendo para refugiarse bajo los disparos. Los intensos combates callejeros se suceden por toda la ciudad. Algunos cientos de miles de personas aún permanecen allí, en la ciudad que ha sido asediada desde hace 3 semanas. Esa era mi casa. Había un hermoso jardín al frente. Mira lo que ha quedado. Es un pequeño apocalipsis. En los últimos días, algunos ciudadanos han logrado escapar. Los corredores humanitarios ayudaron a 30.000 residentes a evacuar hacia Zaporilla, pero su huida no ha estado exenta de tragedia. En este hospital infantil, una niña está gravemente herida. Esta niña va a perder su pierna, está muy traumatizada y no ha podido comer ni beber durante días. Tenemos que alimentarla a través de un goteo intravenoso. En el pasillo del hospital, un padre llora desesperado la muerte de su hija. Corrí hacia mi hija, grité, Dominika, Dominika. Pero ella estaba allí tumbada, inconsciente, mi pequeña. No pude protegerte. Mientras continúan los bombardeos rusos sobre la ciudad, las autoridades ucranianas insisten en que no se rendirán. El presidente Volodymyr Zelensky califica el ataque de Moscú a la ciudad como un terror que se recordará durante siglos. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, calificó la invasión rusa de Ucrania como una guerra absurda. Y es que según este organismo ya son más de 3,5 millones de refugiados los que ha provocado el conflicto iniciado hace casi un mes. La ONU advirtió que las repercusiones de la guerra ya se están sintiendo en todo el mundo y amenazan con convertirse en una crisis global de hambre. This war is unwinnable. Esta guerra no se puede ganar. Tarde o temprano tendrá que pasar del campo de batalla a la mesa de paz y eso es inevitable. La única pregunta es, ¿cuántas vidas más deben perderse? ¿Cuántas bombas más deben caer? ¿Cuántas Mariupols deben ser destruidas? ¿Cuántos ucranianos y rusos más deben morir antes de que todo el mundo se dé cuenta de que esta guerra no tiene ganadores sino solo perdedores?
La continuación de la guerra en Ucrania es moralmente inaceptable, políticamente indefendible y militarmente absurda. Y mientras miles de personas se desplazan diariamente de sus hogares a nivel interno, se sigue agravando también la crisis de refugiados. Según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, más de 3,5 millones de personas han huido de la guerra. Del total, más de 2 millones cruzaron la frontera hacia Polonia, donde el representante local de la Organización Mundial de la Salud aseguró que 500,000 necesita apoyo para trastornos mentales, muchos de ellos con problemas graves de salud mental. Las necesidades de los refugiados son muchas, principalmente problemas de salud al llegar de Ucrania. Lo que estamos viendo en los centros de recepción es fiebre, diarrea, hipotermia, infecciones del tracto respiratorio superior, paro cardíaco, angustia mental y emocional. Y Naciones Unidas también alertó sobre el creciente número de niños que hacen este viaje solos y los peligros a los que se enfrentan, pues advierten que pueden caer en redes de tráfico de personas o incluso pederastia. Desde la frontera polaca, nuestra corresponsal Pilar Cebrián con el informe. Estamos en Przemyśl, es este pueblo fronterizo polaco que se ha convertido en un cruce de caminos hacia donde llegan todos esos ucranianos que abandonan la guerra, y es en este pueblo, a 20 kilómetros de la frontera, donde deciden hacia dónde dirigirse, cómo continuar con su éxodo, o bien asentarse en otras ciudades de Polonia o dirigirse hacia otros países de la Unión Europea. Y lo estamos viendo, este es un éxodo protagonizado por mujeres y niños. Sin duda, esta es la población más vulnerable, y eso ha llamado la atención de las organizaciones humanitarias, que han puesto el foco sobre todo en esos niños que están cruzando solos la frontera. Son los menores no acompañados. Hoy UNICEF nos ha dicho que en una semana han contabilizado más de 500, aunque probablemente sean muchos más. Y para ello UNICEF está colocando carpas en los puntos fronterizos con Ucrania para intentar vigilar y identificar a esos niños que están entrando solos en Polonia, para intentar ofrecerles asistencia, preguntarles si están con otros familiares o con otros adultos, y si no es así, si están cruzando solos, ponerlos a la custodia de estas organizaciones internacionales y después entregarlos a las autoridades de Polonia. Es un tema que preocupa mucho y que además las organizaciones dicen que en los próximos días lo iremos viendo más niños huyendo solos de la guerra, porque o bien los padres van a morir en el conflicto, o también en este proceso de la guerra vemos cómo las familias se están dividiendo, y es por eso que en los próximos días veremos muchos niños abandonando solos la guerra de Ucrania. Y en Rusia, el líder opositor Alexei Navalny fue condenado a 9 años de prisión de máxima seguridad por un tribunal en Moscú. Un juez lo acusó de fraude de gran escala y desacato en un juicio que sus simpatizantes ven como un intento del Kremlin de mantenerlo por fuera de la escena política el mayor tiempo posible. El más ferviente detractor de Vladimir Putin, quien se declaró inocente y cuyos abogados fueron detenidos brevemente después de la audiencia, ya cumplía una condena de 2 años y medio en un campo de prisioneros al este de Moscú por supuestas violaciones de libertad condicional. Agosto de 2020, Alexei Navalny se enfermó con un fuerte dolor de estómago en un vuelo desde Siberia. La principal figura de la oposición rusa fue sacado a toda prisa del avión y posteriormente trasladado entre la vida y la muerte a Berlín. En Alemania, los médicos encontraron en sus análisis rastros de Novichok, una sustancia química potencialmente letal. Un envenenamiento que provocó indignación en todo el mundo. Alexei Navalny se recuperó y siguió desafiando al Kremlin. Esa gente ahora me guarda rencor porque no pudieron matarme y yo sobreviví, y ahora me amenazan con meterme en la cárcel. Durante años, Alexei Navalny ha estado en el punto de mira del gobierno ruso. Este abogado moscovita ha hecho de la lucha contra la corrupción su caballo de batalla. Fue en 2011, durante las manifestaciones antigubernamentales que siguieron a las elecciones legislativas de ese mismo año, cuando Navalny adquirió realmente notoriedad. Luego tuvo que hacer malabares con varias condenas, suspendidas primero por malversación de fondos, que le impidieron presentarse a las elecciones presidenciales de 2018. A su regreso a Rusia a principios de 2021 fue arrestado. Luego fue trasladado, tras un juicio rápido, a una colonia penal por haber violado el control judicial durante su anterior condena.
No son los dueños de nuestro país y nunca lo serán. Y un gran número de personas, decenas de millones de personas, están de acuerdo conmigo. Alexei Navalny está cumpliendo una condena de 2 años y medio en prisión y este martes fue sentenciado a 9 años adicionales, acusado de fraude y desacato. Desde su celda no ha dudado en denunciar la intervención rusa en Ucrania y ha llamado a los ciudadanos a protestar en las calles contra la guerra. Cambiamos de continente y venimos para América. En Estados Unidos avanza el segundo día de audiencia de confirmación ante el Congreso de Ketanji Brown Jackson, quien fue postulada por el presidente Joe Biden a la Corte Suprema de Justicia. Hablamos previamente con nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez, quien nos contó qué le falta al proceso de confirmación. Joe Biden la nominó hace unas semanas. El proceso de confirmación empezó ayer con testimonios iniciales. Hoy y mañana será el periodo de preguntas. 22 senadores del Comité Judicial del Senado tendrán 30 minutos cada uno para hacer sus respectivas preguntas. Esas son audiencias que durarán casi hasta 12 horas en las que Ketanji Brown Jackson tendrá que responder a estos 22 senadores y ya el jueves será el turno de testigos que conocen a Ketanji Brown Jackson y que respaldan su trabajo. El presidente del Comité Judicial del Senado, Richard Durbin, dijo que quiere confirmar a la juez, a la primera afroamericana en la Corte Suprema de Justicia antes del 8 de abril, es decir, antes del receso de Pascua. Y en el sur de Francia, una figura destacada del movimiento nacionalista de la región de Córcega murió tras recibir una fuerte paliza en un centro de detención. Yvan Colonna cumplía cadena perpetua por el asesinato en 1998 del máximo responsable del gobierno francés en la isla mediterránea. A principios de este mes fue agredido por un compañero de prisión, un incidente que desencadenó en violentas protestas. El mandatario francés está considerando ofrecer más autonomía para el territorio como un intento para apaciguar las tensiones. Un icono del movimiento nacionalista corso y uno de los presos más famosos de Francia, Yvan Colonna murió a los 61 años. Había pasado las últimas 3 semanas en coma tras ser brutalmente golpeado y estrangulado en el gimnasio de una prisión del sur de Francia. Su atacante, un yihadista camerunés que cumplía condena allí por cargos de terrorismo, al parecer enfadado por lo que llamó declaraciones blasfemas de Colonna. El propio Colonna era un asesino convicto declarado culpable del asesinato del prefecto corso Claude Erignac. El 6 de febrero de 1998, Erignac, el máximo responsable de la autoridad estatal francesa en el territorio insular, fue asesinado a tiros en la capital regional, Ajaccio. Los interrogatorios de los militantes nacionalistas detenidos centraron las sospechas en Colonna, que reivindicó su inocencia en una entrevista televisada. Necesitan un chivo expiatorio y nosotros podríamos encajar en el perfil de alguien que fuera responsable de esta acción, pero no lo hicimos. Antes de que pudieran detenerlo, huyó, pasando 4 años escondido como pastor en las escarpadas montañas corsas. Finalmente fue detenido en julio de 2003 y en 2007 fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua. Su asalto el 2 de marzo provocó protestas y disturbios en Córcega, donde las simpatías por los movimientos separatistas perduran a pesar del fin oficial de la resistencia armada en 2014. El gobierno francés ha respondido con una oferta de mayor autonomía para la región en un intento por calmar los disturbios que han estallado a pocas semanas de las elecciones presidenciales francesas. Y en Israel, al menos 4 personas murieron en la ciudad de Beersheba, en el sur del país, tras un ataque con cuchillo. El atacante también falleció tras recibir un disparo de un transeúnte. Las autoridades informaron que el responsable de los hechos sería un árabe con ciudadanía israelí, a quien se le vinculó con el autodenominado Estado Islámico. Este es uno de los ataques más mortíferos en Israel en varios años, según informaron la policía y los servicios de emergencia. Y cerramos con información deportiva. El tenista Rafael Nadal estará fuera de las canchas por entre 4 y 6 semanas después de sufrir una fisura en una de sus costillas. El incidente que originó la fractura ocurrió el pasado sábado en el partido de semifinales del Indian Wells en California contra su compatriota Carlos Alcaraz. La estrella del tenis mundial no podrá atender el Masters de Monte Carlo el próximo mes y está en duda su participación en los eventos ATP 1000 en Madrid
Madrid y Roma en mayo próximo. Con esto nos despedimos. Quédense con nosotros en France 24.